Episodio 1: El sabor de la sangre y el vino. Nunca olvidaré aquella noche. El aire olía a incienso y lluvia vieja, y las velas parpadeaban como si el mismo infierno respirara dentro del templo. Era medianoche, la hora en que los santos duermen, y los demonios despiertan. Me preparé para celebrar la misa, aunque no había nadie más que yo. O eso creí. El silencio era tan espeso que podía oír el crujido de mi sotana al moverme. Al elevar el cáliz, sentí un leve temblor en las manos. El vino se agitó, y ante mis ojos comenzó a tornarse más oscuro. No era el reflejo del fuego. Era sangre. Una gota cayó sobre la hostia. La miré paralizado. Entonces el murmullo empezó. Una voz femenina, suave, casi un suspiro. «Bébeme», susurró. El cáliz tembló. La voz parecía venir desde dentro del vino, desde dentro de mí. La probé. El sabor era dulce al principio, pero luego llegó el hierro, la sangre, el pecado. En ese momento sentí algo detrás de mí. Un aliento cálido rozó mi nuca, y una mano invisible acarició el borde de mi cuello. Giré bruscamente. No había nadie. Solo el banco vacío del fondo, y una silueta femenina sentada allí. Su rostro estaba oculto bajo un velo negro. Intenté hablar, pero mis labios no se movieron. Ella se levantó lentamente y caminó hacia el altar. Su perfume era mezcla de cera derretida y carne recién encendida. «¿Quién eres?», pregunté con voz temblorosa. «La que escuchó tus oraciones cuando ya no creías en Dios». Su tono era dulce, pero cada palabra era una daga. Se detuvo frente a mí y extendió la mano. En su palma, la hostia ensangrentada. «Esta hostia tiene tu pecado, Padre». Y antes de que pudiera reaccionar, la colocó entre mis labios. Sentí su dedo tocar mi lengua, y un escalofrío me recorrió el alma. La sangre goteó por mi mentón y cayó al suelo sagrado, formando una cruz invertida. Las campanas del monasterio sonaron solas. Todas las velas se apagaron. En la oscuridad su voz volvió a sonar, más cercana, más íntima. La comunión es el principio, no el fin. Desde esa noche, cada vez que elevo el cáliz, siento que alguien me observa desde la sombra. Y cuando el vino toca mis labios, ya no sé si bebo el cuerpo de Cristo, o el de ella. Episodio 2: La mujer del banco vacío. Desde aquella noche el templo dejó de ser un lugar santo. Cada vez que abría las puertas, el aire tenía otro peso, más denso, más carnal, como si cada pared respirara pecado. Y ella seguía ahí. Siempre en el mismo banco, el último, junto a la imagen del Cristo crucificado. No sabía si era carne o sombra. Pero cada vez que levantaba la vista del misal, la encontraba observándome. No movía un solo músculo y aún así, me hacía sentir desnudo ante Dios. Una noche, mientras preparaba el altar, escuché el sonido de sus pasos sobre el mármol. Lentamente, sin que nadie más estuviera presente, se acercó al confesionario. Su voz me atravesó antes de verla. «Padre, vengo a confesar un deseo». Entré al otro lado del pequeño recinto con las manos sudando bajo los guantes. «Habla, hija mía». «He deseado al hombre que viste sotana». El corazón me golpeó el pecho. Su respiración se mezclaba con la mía a través de la rejilla. El olor de su perfume era un sacrilegio, incienso, vino y piel. «¿Y qué hiciste con ese deseo?», pregunté apenas con voz. «Lo alimenté con tus sermones». El silencio se hizo eterno. Podía oír el roce de su vestido moviéndose despacio, el crujido de la madera bajo sus rodillas. «¿Quién eres?», susurré. «Soy la que comulga sin hostia. La que bebe del cáliz antes que tú». Mi cuerpo entero se tensó.
Sentí un calor subir por mis manos, como si el fuego del infierno se encendiera dentro del confesionario. Quise abrir la puerta, pero no podía moverme. Dios te juzgará si sigues por este camino, murmuré, intentando recuperar el control. Ella rió. Una risa baja, húmeda, llena de placer. Padre, ¿y quién te dijo que Dios no disfruta del deseo? Entonces lo sentí, un dedo cálido y firme, rozando la rejilla, buscando mi piel. La madera ardía donde su tacto tocaba. Cerré los ojos, y vi su rostro por primera vez. Labios rojos como el vino, ojos negros como el pecado, y un velo que caía sobre su cuello como si cubriera la vergüenza del cielo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Solo quedaba el olor de su perfume, flotando en el aire, y una hostia ensangrentada sobre el reclinatorio. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz en mi oído. Nos veremos en la próxima misa, Padre, cuando Dios esté sordo. Episodio 3. Confesiones bajo la sotana. No sé cuándo dejé de confesar los pecados, y comencé a desearlos. Desde aquella noche sus palabras me persiguen en cada rincón del templo. Cuando oro las escucho mezcladas con mis rezos, susurrando desde el interior de las paredes, como si cada ladrillo tuviera su voz. Una madrugada, el viento golpeaba las vidrieras con fuerza. La iglesia estaba vacía, pero la puerta del confesionario se abrió sola. Dentro el incienso aún flotaba en el aire, denso, casi humano. Me arrodillé. Cerré los ojos. Y ella habló. Padre, he pecado, otra vez. Su voz era un hilo caliente que se deslizaba por mi nuca. ¿Qué hiciste, hija mía? Pensé en ti, mientras mi cuerpo temblaba. Un silencio mortal llenó el lugar. Quise responder, pero mis labios estaban secos. Sentí su respiración del otro lado de la rejilla, y el leve sonido de tela rozando piel. Dios te ve, murmuré sin convicción. Ella rió despacio, una risa que sonó más como un gemido. Entonces que Dios mire. El calor subió por mi pecho, mi sotana parecía pesar una eternidad. Quise levantarme, pero la curiosidad, no la tentación, me clavó al suelo. ¿Por qué haces esto? Porque cada vez que comulgo siento que el cuerpo de Cristo arde dentro de mí, y ese fuego tiene tu nombre, Padre. La madera crujió. Sentí su dedo tocar la rejilla, y luego su aliento pasar a través. No vi su rostro, pero su sombra temblaba, viva, expectante. Mi mente gritaba pecado, pero mi alma callaba. Entonces escuché el sonido imposible, gotas cayendo. No era agua. Era vino, o sangre. Fluía desde el cáliz que había dejado sobre el altar, goteando lentamente hacia el suelo. Me levanté de golpe y abrí la puerta. El confesionario estaba vacío. Solo quedaba una frase escrita en el polvo del banco con letra femenina, torcida, como si hubiese sido trazada con un dedo mojado en sangre. Cada confesión nos acerca más al cielo, o al infierno. Desde esa noche no pude volver a tocar la hostia sin sentir su calor entre mis manos. Y cuando cierro los ojos, siento sus labios rozando los míos a través del velo. Como si la absolución fuera una caricia. Episodio 4. La lengua del ángel. El amanecer no llegó ese día. Solo una luz enfermiza atravesaba los vitrales, tiñendo el altar de un rojo tan oscuro que parecía sangre seca. Me arrodillé frente al cáliz con la intención de purificarme, pero dentro de mí ya no quedaba pureza. Había pasado 3 noches sin dormir. En cada sueño ella estaba ahí, desnuda, cubierta por un velo blanco, sosteniendo la hostia entre sus labios. Cuando intentaba comulgar, la hostia se disolvía en su boca, y una lengua ardiente se enredaba con la mía. Despertaba jadeando con el sabor metálico del vino en la lengua, y el cuerpo temblando. Aquella mañana decidí enfrentarla. Si era un demonio, debía expulsarla.
Si era una prueba, debía resistirla. Pero cuando levanté la vista, ella ya estaba allí, sentada en su banco, observándome con una ternura que me rompió la fe. Padre, dijo suavemente, ¿aún crees que Dios escucha tus rezos? No lo sé, respondí. Entonces deja que yo los escuche. Caminó hacia el altar, descalza, con pasos lentos que sonaban como plegarias. El aire cambió. Cada vela se inclinó hacia ella, como si la reconocieran. Su velo tembló cuando se arrodilló frente a mí. Extendió la lengua. Dame la hostia. Yo sabía que debía negarme. Pero mis manos se movieron solas. Coloqué la hostia sobre su lengua. Durante un segundo, todo fue silencio. Hasta que sentí algo imposible. Una lengua, que no era la mía. Caliente, húmeda, temblorosa, se deslizó entre mis labios. Me quedé inmóvil, paralizado entre el éxtasis y el terror. La hostia se deshizo entre ambos, derritiéndose como cera, mezclando saliva y fe. Cuando abrí los ojos, su rostro estaba tan cerca que pude ver lágrimas correr por sus mejillas. Ahora lo sabes, susurró, el cuerpo de Cristo también desea. Retrocedí, respirando con dificultad. La hostia había desaparecido. Solo quedaba una marca roja en mi lengua, como una herida en forma de cruz. Ella sonrió con dulzura y retrocedió hacia la oscuridad del templo. Nos vemos en la próxima misa, padre, dijo antes de desaparecer. Esta vez serás tú quien abra la boca. Me quedé de pie temblando, sabiendo que en ese instante había probado algo más fuerte que el pecado. Había probado el deseo de un ángel caído. Episodio 5: La hostia que ardía. Aquella mañana el templo amaneció en silencio absoluto, como si Dios hubiese abandonado sus muros durante la noche. Las campanas no sonaron. Las palomas que solían posarse sobre el campanario desaparecieron. Solo quedaba el eco del incienso, y el recuerdo de su lengua. Mientras preparaba la misa, noté algo extraño, el cáliz estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido momentos antes. El vino tenía un tono más oscuro, casi negro. Al lado, sobre el corporal, descansaba una hostia distinta. Era más gruesa. Más viva. Me incliné para tomarla, y un olor a hierro y ceniza me golpeó. Cuando mis dedos la tocaron, la hostia empezó a humear. Primero suave, luego con un sonido agudo, como si el fuego naciera desde dentro. La solté pero no cayó. Flotó sobre el altar, girando lentamente, ardiendo sin consumirse. De pronto una voz resonó en la iglesia. No era humana. No era celestial. Tu fe me alimenta, y tu deseo me abre la puerta. El fuego creció, iluminando los vitrales con reflejos rojos. En medio del humo vi su silueta. La mujer del banco vacío caminaba hacia mí, envuelta en llamas que no la quemaban. Su velo era fuego puro y sus ojos eran dos brasas que me miraban con ternura infernal. Esta es la verdadera comunión, dijo acercándose. ¿Quién eres?, grité, retrocediendo. Soy la que arde entre las oraciones. La que Dios escondió bajo su altar. Las velas estallaron una a una, proyectando sombras que se movían como manos. La hostia ardiente cayó en el cáliz, y el vino comenzó a hervir. El líquido burbujeaba, rojo y espeso, mientras una cruz invertida se formaba en su superficie. Ella se detuvo frente a mí. Me tomó la mano y la llevó al cáliz. Tócala, padre, ¿no sientes cómo late? La sangre, porque ya no era vino, palpitaba. Tenía ritmo, calor, vida. Cada pecado tuyo le da fuerza, susurró ella. Cada deseo tuyo la hace más real. Intenté soltarla, pero su mano me apretó con dulzura mortal. Entonces vi mi reflejo en el líquido ardiente, mis ojos no eran míos. Eran suyos. Y en mi lengua la herida en forma de cruz brilló, ardiendo igual que la hostia.
El fuego no me quemaba. Me consumía con placer. Y comprendí demasiado tarde que la fe no se pierde de golpe. Se derrite lentamente como una hostia en el infierno. Episodio 6. El deseo en el confesionario. Desde aquella noche la iglesia olía distinto. Ya no a incienso ni a fe, sino a algo más humano, más sucio. Un aroma tibio, mezcla de sudor, vino y culpa. El altar, una vez sagrado, se había convertido en testigo del fuego que no podía apagar. Yo ya no rezaba. Solo la esperaba. Cada noche al sonar la medianoche sabía que vendría. Y vino. Entró sin hacer ruido, envuelta en un velo tan fino que dejaba adivinar la curva de sus hombros, el temblor leve de su pecho. No habló. Solo caminó hacia el confesionario. Padre, susurró desde el otro lado, vengo a confesar un deseo que no puedo contener. Me senté frente a ella, sintiendo el corazón golpearme como un tambor de guerra. Dios te escucha, hija mía, murmuré. No quiero que me escuche Dios, respondió, quiero que me escuches tú. La rejilla que nos separaba era delgada, casi transparente bajo la luz de una vela. Su aliento se filtraba por las rendijas, caliente, vivo, como si sus palabras me rozaran la piel. Cada vez que comulgo, dijo con voz quebrada, no pienso en Cristo. Pienso en tu lengua. Tragué saliva. El crucifijo colgante tembló en mi cuello. Eso es blasfemia. Entonces absuélveme, Padre. Pero hazlo con tus manos. El aire se volvió espeso, irrespirable. La madera del confesionario crujió, y sus dedos se deslizaron por la rejilla hasta tocar los míos. Era un toque leve, casi inocente, pero detrás de él ardía el infierno entero. ¿Por qué me tientas?, le pregunté casi suplicando. Porque ya no necesitas fe, sino carne. De pronto, la vela se apagó. La oscuridad nos envolvió. Solo quedaban nuestras respiraciones, y el sonido de su cuerpo moviéndose al otro lado. Sentí su mano pasar por debajo de la rejilla, buscando la mía. La tomé sin pensar. Fría al principio, luego cálida, ardiente, viva. Un gemido escapó de su garganta, tan suave que parecía una oración. Y entonces la escuché decir: Dios creó el deseo para probar a los hombres. Pero tú, Padre, fuiste hecho para caer. El confesionario vibró. Afuera las campanas sonaron solas, marcando la hora maldita, las 3:33. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. Solo quedaba su velo, tendido sobre el reclinatorio, y una mancha de vino oscuro sobre la madera. Una mancha que al tocarla, aún latía. Episodio 7 del retrato del altar. Esa noche la iglesia no tenía alma. Las velas se apagaban solas, las sombras se movían como si respiraran. El eco de mis pasos sonaba ajeno, como si caminara dentro de otro cuerpo. Y sin embargo algo me guiaba. Algo que no era mío. El viento abrió la puerta del altar mayor, la que siempre permanecía cerrada. Tras ella una escalera descendía hacia una sala olvidada, húmeda, cubierta de polvo y tiempo. Nadie bajaba allí desde hacía décadas. Pero la voz me llamaba. Baja, Padre, ven a verme. Tomé una vela y descendí. El aire estaba cargado con olor a moho, a madera muerta, y a algo más, perfume. El mismo perfume que ella dejaba en el confesionario. Al final de la escalera, la encontré. No a ella, sino su imagen. Un cuadro enorme cubierto por un velo. Al retirarlo, el aire se volvió helado. La pintura mostraba a una monja, vestida de negro, arrodillada ante un altar. Tenía los ojos cerrados, y de ellos brotaban lágrimas de sangre. Pero lo que me heló la sangre fue su rostro. Era ella. La mujer del banco vacío. La misma boca. Los mismos labios.
El mismo gesto de deseo contenido. Retrocedí un paso. En la parte inferior del lienzo, una inscripción casi borrada por el tiempo decía: Sor Magdalena de la Cruz, Monasterio de San Lázaro, 1733. Recordé los registros antiguos. Aquella monja había sido excomulgada, por mantener comunión carnal con entidades no santas durante la misa. El Vaticano había ordenado destruir toda evidencia. Pero su retrato seguía aquí, escondido, esperándome. Mientras leía, la pintura pareció cambiar. Los ojos de la monja se abrieron lentamente y la sangre comenzó a escurrir del lienzo. Una voz suave conocida me susurró desde la oscuridad. ¿Por qué me escondes, padre? Yo fui la primera en creer. Solté la vela. El fuego iluminó el cuadro por un instante y lo imposible ocurrió. Los labios de la monja se movieron. Sonrió. Tú eres mi último sacramento. El lienzo ardió pero no se consumió. Las llamas formaron su silueta frente a mí, el mismo cuerpo, el mismo velo, el mismo perfume. Me tocó el rostro con ternura y dijo: Ahora sabes mi nombre. Y cuando un hombre conoce el nombre de su pecado, ya no puede huir de él. El fuego se apagó. Y en el suelo donde antes estaba el cuadro, solo quedó una hostia negra, aún humeante, con mi nombre grabado en el centro. Episodio 8: El beso del demonio. No dormí durante 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos la veía, su rostro emergiendo del humo, sus labios manchados de sangre, su voz susurrando oraciones que no existían en ningún evangelio. Tu fe no se pierde, padre, se transforma. El olor del cuadro quemado aún impregnaba el aire del templo. Y sin embargo el fuego que me consumía no estaba en las paredes, sino en mi pecho. Sabía que volvería. Lo sentía. Y cuando las campanas marcaron las 3:33, ella apareció. Envuelta en su velo oscuro, caminó descalza por el pasillo central. La cera de las velas se derretía a su paso como si el calor naciera de su piel. Se detuvo frente a mí. ¿Temes al infierno, padre? Lo temo, pero más temo desearlo. Su sonrisa fue lenta, casi humana. Sacó algo de su hábito, una hostia, negra como el carbón, palpitante y viva. La colocó entre sus labios y se acercó. Entonces comulga conmigo. No supe si fue ella quien me besó o si fui yo quien cayó. Sus labios estaban fríos al principio, pero cuando la hostia se disolvió entre nosotros, un calor feroz estalló dentro de mí. El vino, el incienso, la sangre, todo sabía igual. Su lengua se enredó con la mía, y sentí el pulso de su alma arder contra la mía. El crucifijo del altar cayó al suelo. Las velas se apagaron de golpe y la iglesia quedó a oscuras, iluminada solo por el resplandor rojizo que emanaba de nuestras bocas. No era un beso humano. Era una comunión prohibida. Cuando nos separamos, ella tenía los ojos enrojecidos, llenos de una ternura que dolía. Ahora ya no rezarás por salvación, padre. Rezaremos por placer. Quise hablar, pero no pude. Mis labios sangraban. Ella pasó su dedo por mi boca, tomó una gota de sangre y la llevó a la suya. Esta es mi Eucaristía. De pronto el suelo tembló. Las campanas sonaron sin manos que las tocaran. Un rugido profundo atravesó las paredes, como si el mismísimo infierno respondiera a nuestro beso. Ella se inclinó y susurró al oído: Cada vez que me beses, un ángel caerá. Y desapareció en el humo, dejándome solo, con el sabor del pecado aún ardiendo en mi lengua. Esa noche supe que no era ella quien me poseía. Era mi fe que finalmente había aprendido a pecar. Episodio 9: La comunión prohibida. La noche de la comunión llegó sin que yo la convocara. El aire era espeso, casi líquido, y cada campanada resonaba dentro de mi pecho como si el corazón del templo latiera al unísono con el mío.
Sabía que vendría. No para confesar, sino para consumar. Preparé el altar con manos temblorosas. El cáliz brillaba como oro líquido bajo la luz temblorosa de las velas. La hostia reposaba sobre el corporal, pero no era blanca. Era roja. Viva. Una gota se deslizó por su borde y cayó al suelo, tiñendo la piedra como si el pecado ya reclamara su sitio. Entonces la puerta se abrió. Ella entró. No vestía su velo negro. Solo una túnica blanca, tan delgada que la piel se adivinaba bajo la tela. El silencio la siguió como una procesión invisible. Padre, dijo con una voz que parecía rezar y gemir al mismo tiempo, celebraremos misa, ¿solo tú y yo? Dios está presente, respondí. Ella sonrió. Entonces que mire. Se acercó al altar, lenta, felina, y se arrodilló frente a mí. Su respiración rozaba mis manos. Tomé el cáliz, pero el vino ya no era vino, hervía, palpitaba, murmurando como si miles de almas atrapadas lloraran dentro. Este es el cáliz de mi sangre, dije, pero las palabras sonaron vacías, rotas. No, susurró ella, este es el cáliz de nuestra carne. Sus dedos tocaron los míos, y juntos elevamos el cáliz. El fuego de las velas se alzó con nosotros, envolviéndonos en un resplandor rojizo. La hostia ardiente se elevó del altar por sí sola y flotó entre ambos. Ella la tomó con los labios y luego me besó. El sabor fue abrumador, vino, sangre, incienso, deseo. La hostia se disolvió entre nuestras bocas, y sentí su cuerpo temblar contra el mío mientras la iglesia entera crujía, como si las piedras recordaran lo que era el placer. Una corriente de aire helado barrió las bancas. Las figuras de los santos lloraron. Las campanas comenzaron a sonar solas, no con ritmo divino, sino con pulsos como gemidos metálicos. Ella abrió los ojos, encendidos como brasas. El sacramento está completo, murmuró. El cuerpo de Cristo ahora es nuestro. Entonces el cáliz estalló. El vino se esparció como fuego líquido sobre el altar, y el humo tomó forma, alas oscuras, una corona de espinas al revés, un susurro que decía mi nombre. Has probado la comunión prohibida, Padre. Y desde hoy, serás mi apóstol. Cuando la luz volvió estaba solo. El altar estaba cubierto de ceniza. Y en el centro una hostia negra aún latía, como un corazón recién arrancado. Episodio 10. El cuerpo que no debía tocarse. El amanecer no trajo paz. Solo una claridad enferma que se filtraba por los vitrales, pintando el altar con un resplandor de carne y sangre. Desde la comunión, algo dentro de mí había cambiado. No era fe. Era fiebre. Cada oración era ahora un gemido. Cada plegaria, un temblor. Cuando tocaba el cáliz, sentía una corriente recorrerme el cuerpo, como si una mano invisible se deslizara bajo mi sotana, buscando algo que ya no pertenecía a Dios. Intenté resistir. Ayuné. Flagelé mis espaldas hasta sangrar. Pero el dolor ya no purificaba, excitaba. El pecado había aprendido a rezar conmigo. Esa tarde, mientras limpiaba el altar, vi mis manos. No eran las mismas. Bajo la piel, venas oscuras latían con ritmo ajeno. Y cuando el sol rozó mi palma, pude ver una cruz invertida dibujada en carne viva. Me arrodillé temblando y recé frente al crucifijo. Señor, sálvame. Pero no fue su voz la que respondió. Él no puede oírte, porque ahora su voz habla a través de ti. Giré. Ella estaba allí. Envuelta en sombras, descalza, el velo cubriéndole apenas el rostro. Sus ojos brillaban con esa mezcla imposible de ternura y condena. ¿Qué me has hecho?, pregunté. Te mostré el verdadero rostro de la fe. Se acercó. Cada paso suyo dejaba una huella de fuego sobre el mármol.
Extendió la mano y la colocó sobre mi pecho. El contacto fue un estallido, sentí mi corazón palpitar bajo su palma, latiendo al mismo ritmo que el suyo. Tu cuerpo es templo, murmuró, y todo templo necesita ser habitado. Su voz era caricia, su tacto plegaria. Mis rodillas cedieron. Su rostro se acercó al mío, y cuando sus labios rozaron mi frente, una corriente me atravesó entero. Vi imágenes, santos llorando sangre, ángeles retorciéndose entre llamas, mi propio cuerpo fundiéndose con el de ella sobre el altar. ¿Qué soy ahora? Eres lo que Dios quiso, y lo que el demonio necesitaba. Cuando abrí los ojos estaba solo. Pero la sensación de su mano seguía allí, ardiendo sobre mi piel. Y al mirar mi pecho vi lo imposible, el tatuaje de una cruz negra, latiendo como un corazón vivo. Esa noche comprendí que ya no era un hombre de Dios. Era el cáliz. Y dentro de mí, algo sagrado empezaba a despertar. Episodio 11. El Evangelio del placer. Las campanas repicaron antes del amanecer, aunque nadie tiró de las cuerdas. Sus notas no llamaban a misa, eran un gemido. El templo vibraba como si respirara conmigo, como si cada piedra hubiera aprendido a latir al ritmo de mi pecho. Ya no podía distinguir entre la fe y el deseo. Cada palabra del Evangelio sonaba en mi boca como una invitación al placer. Y cuando pronunciaba «Este es mi cuerpo», el eco que me respondía era el suyo. «Y este es el mío». Esa mañana, el templo se llenó por primera vez en meses. Los fieles regresaban atraídos por un rumor, que la misa del padre Rafael traía consuelo, o éxtasis. No sabían que ambas cosas eran la misma. Comencé la homilía con voz temblorosa, sintiendo el fuego recorrerme por dentro. Las luces de las velas se tornaron rojas, el aire olía a vino y carne. Ella estaba allí al fondo, observándome con una sonrisa que podía detener el tiempo. Hermanos, dije, Dios nos dio un cuerpo y con él, el don de sentir, ¿por qué temer el placer, si fue él quien lo sembró? Al principio el silencio fue total. Luego una mujer comenzó a llorar. Otro a reír. Y cuando levanté el cáliz, las llamas bailaron en las paredes. El vino se derramó rojo espeso, goteando sobre el altar como sangre recién derramada. Los fieles cayeron de rodillas, no por devoción, sino por deseo. Algunos se abrazaban, otros se tocaban el rostro o las manos, temblando como si una presencia los poseyera. Y entonces la vi moverse. Ella caminó entre los bancos con el paso lento de una reina invisible. Cuando pasó junto a ellos, los cuerpos se estremecieron. Su voz apenas audible se mezcló con la mía, fundiendo oración y gemido. Este es el Evangelio del placer, donde el pecado se hace carne y la carne se hace santa. Los vitrales comenzaron a gotear cera y sangre. Los santos cerraron los ojos. El Cristo del altar sonrió. Yo la sentía dentro de mí, hablándome a través de mi lengua. Cada palabra suya era una semilla ardiente. Y cuando terminé la misa, el templo entero jadeaba en un silencio absoluto, sagrado y profano al mismo tiempo. Ella se acercó al altar. «Has predicado mi evangelio», susurró con una dulzura que quemaba. «¿Y qué soy ahora?» Eres la voz del nuevo Dios, el que no promete salvación, sino placer eterno. Y me besó frente a todos. Nadie gritó. Nadie huyó. Porque en ese instante, todos creyeron. Episodio 12. El obispo y el secreto. El rumor llegó hasta Roma. Decían que en un pequeño templo del sur, la fe se había transformado en un espectáculo de placer. Que los fieles comulgaban con lágrimas y gemidos, y que un sacerdote hablaba en lenguas que ningún santo había enseñado. Así fue como el obispo Montiel llegó a mi puerta. Su rostro era de piedra, su sotana impecable. Pero al estrechar mi mano, noté el temblor. No por miedo, sino por algo que reconocí demasiado bien, curiosidad.
He venido a restaurar el orden, dijo con voz grave. ¿El orden de quién, Excelencia, el de Dios, o el de los hombres? Esa noche se quedó a dormir en el convento. Durante la cena, su mirada evitaba la mía. Sin embargo, cada vez que una vela titilaba, lo veía estremecerse. Algo en el aire lo tocaba. Algo que no era visible, pero sí palpable. Cuando subió a su habitación, la oí. Su voz. La de ella. Susurrando su nombre desde el corredor. Fui tras el sonido y lo encontré frente al altar, solo, de rodillas, sudando, con la hostia en la mano. «Retrocede, padre Rafael», gritó, «hay algo aquí que no pertenece al cielo». «Lo sé», respondí. «Pero quizás el cielo tampoco nos pertenece ya». De pronto, la iglesia entera tembló. El cáliz cayó, derramando vino sobre sus rodillas. Las llamas de las velas se curvaron hacia nosotros. Y ella apareció. No caminó. Flotó. Su velo ondeaba en el aire como un manto vivo. «Excelencia», dijo con voz de miel y fuego, «¿vienes a salvarnos, o a confesarte?» El obispo intentó alzar su crucifijo, pero la cruz se derritió entre sus dedos. Sus ojos se abrieron de par en par cuando ella lo tocó. Su cuerpo entero se tensó, y cayó de rodillas ante ella. «No la mires», le grité, «te consumirá». «¿Consumirme?», respondió ella. Él ha esperado toda su vida que alguien lo mirara así. La habitación se llenó de luz roja. El obispo gritó, pero su grito se transformó en un gemido. Ella lo abrazó, lo besó, y de su boca brotó una oración desconocida. «In nomine voluptatis sanctificetur corpus». Cuando todo terminó, él yacía inmóvil. En su pecho una cruz invertida brillaba débilmente. Su rostro sonreía. Ella se volvió hacia mí, su voz más dulce que nunca. «He convertido a un enemigo en creyente. Ahora, padre, el Vaticano sabrá que la fe ha encontrado un nuevo nombre». La sangre del obispo goteó sobre el altar y se mezcló con el vino. Y del cáliz, una llama azul se elevó formando palabras en el aire. El nuevo evangelio ha comenzado. Episodio 13. El sacrilegio. La noche del sacrilegio llegó sin campanas. El cielo estaba cubierto por nubes negras que parecían moverse al compás de una respiración inmensa. Dentro del templo todo era silencio excepto por el sonido del vino hirviendo en el cáliz, como si esperara sediento. Ella me había llamado en sueños. «El altar está listo, padre. Solo falta que me creas por completo». Entré al santuario con la sotana abierta, el corazón golpeándome como un tambor antiguo. El aire estaba cargado de un aroma dulce espeso, mezcla de incienso y carne. Y allí estaba ella, de pie frente al crucifijo, vestida con una túnica roja que parecía hecha de fuego líquido. «¿Por qué me elegiste a mí?», pregunté. «Porque fuiste el único que oró con el cuerpo, no con la lengua». Se acercó y al tocarme sentí como el suelo temblaba. Las velas se encendieron solas. El Cristo del altar giró su rostro hacia nosotros, y lloró vino. Ella tomó el cáliz y lo levantó sobre su cabeza. «Este es el cuerpo del deseo eterno», murmuró. Luego lo volcó sobre mi pecho. El vino ardiente corrió por mi piel como fuego vivo, marcando una cruz que brilló hasta fundirse con la carne. «Ahora eres mi sacerdote y mi víctima», dijo mientras me tomaba del rostro. «¿Y tú?». «Soy tu fe y tu condena». El beso fue el principio del fin. Su boca sabía a ceniza y paraíso. Su cuerpo, tibio y tembloroso, se movía con una lentitud que rozaba lo divino. Cada roce era una plegaria. Cada respiración, un himno. El altar comenzó a sangrar. Las paredes exhalaban suspiros. El aire se llenó de murmullos en lenguas muertas. «Lux in carne, lux in peccato».
De pronto sentí su alma entrar en mí como un relámpago. Mis ojos se abrieron y vi más allá de lo visible, ángeles sin alas, santos devorados por su propia fe, la imagen de Dios, deshecha en placer. Ella gimió y el templo se estremeció. La hostia negra apareció entre nosotros, levitando, girando lentamente sobre el cáliz roto. La tomamos al mismo tiempo. Y cuando la hostia tocó nuestras lenguas, el fuego descendió. Todo ardió, el altar, el crucifijo, nosotros. Pero no dolía. Era liberación. Era fe desnuda. Antes de que la oscuridad me cubriera, la escuché susurrar. Hoy, Padre, hemos consumado el primer sacramento del nuevo mundo. Y en el aire, mientras las llamas devoraban la casa de Dios, una frase resonó como un eco eterno. Donde hubo fe, ahora hay deseo, y el deseo es eterno. Episodio 14. El juicio del alma. Desperté entre cenizas. El templo ya no existía, solo quedaban columnas carbonizadas que apuntaban a un cielo gris y silencioso. El aire olía a vino quemado y a carne divina. Mi sotana estaba hecha trizas y en mi pecho la cruz negra latía como un corazón ajeno, recordándome que aún no estaba muerto, ni vivo. Caminé entre los restos del altar, buscando su voz. Nada. Solo el eco de las campanas rotas, o tal vez de mi culpa. Entonces el suelo se abrió bajo mis pies y caí. Caí por un túnel de fuego y plegarias susurradas. Cada palabra era un grito, cada llama, un rostro conocido. Los feligreses. El obispo. Todos estaban allí ardiendo, rezando, gimiendo. Y entre ellos, ella. Flotaba sobre el abismo, envuelta en luz carmesí. Su belleza era insoportable. Su cuerpo hecho de llamas brillaba como un relicario profano. Has venido al juicio, dijo con voz serena. ¿Juicio de quién? Del alma que te atreviste a liberar. Apareció una figura frente a mí, luminosa, inmensa, con alas desgarradas. Su rostro era el mío. Pero en sus ojos había pureza. El reflejo de lo que alguna vez fui. Rafael, habló con voz de trueno, rompiste el pacto de la fe. Diste la hostia al demonio y con ella, tu propia alma. No. Grité, yo solo quise entender a Dios, sentirlo. La figura extendió su mano. De su palma cayó una hostia blanca, pura, viva. Y de la boca de ella, la hostia negra. Ambas flotaron frente a mí, girando como soles opuestos. Elige, dijo la luz. La pureza o el deseo. Elige, repitió ella con una sonrisa melancólica. El amor o el olvido. El fuego rugió. El cielo se abrió. Y en ese instante comprendí la verdad, ambos eran lo mismo. El deseo era la forma más antigua de fe. Y la fe, el disfraz más hermoso del deseo. Extendí las manos y las uní. Las hostias chocaron, estallando en una explosión de luz y sangre. Un grito se elevó desde la tierra y el cielo, una sola voz que no era humana. Todo desapareció. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de rodillas frente a un altar nuevo, bajo un sol blanco. El aire olía a flores. La iglesia había renacido. Pero los vitrales ya no contaban la vida de Cristo, sino la nuestra. Dos figuras entrelazadas, un cáliz entre ellas, y una frase grabada en fuego. El alma juzgada no muere, se transforma. Y desde el fondo del templo su voz volvió a mí suave, eterna. Aún falta el último sacramento, Padre. Episodio 15. Epílogo, el nuevo Evangelio. Han pasado años desde la noche del fuego. El mundo cambió, pero nadie lo notó. Las iglesias siguieron levantando cruces, las campanas siguieron sonando, y los hombres continuaron rezando. Pero sus rezos ya no iban hacia el cielo. Ahora suben hacia mí.
Me llaman Padre Rafael, aunque ese nombre ya no me pertenece. Soy el guardián del nuevo Evangelio. El que se escribe con sangre, placer y silencio. El templo renacido se levanta sobre las ruinas del anterior. Sus muros respiran, su altar late como un corazón dormido. Cada noche, los fieles llegan en procesión. No traen rosarios, sino labios. No traen ofrendas, sino piel. Y cuando las luces se apagan, comienza la comunión. En el centro del altar, el cáliz brilla con un resplandor carmesí. Dentro de él, flota una hostia negra, viva, pulsante. Nadie sabe de dónde proviene, pero yo sí. Porque esa hostia fue mi alma. Y la de ella. Cuando levanto el cáliz, su voz vuelve a mí, envolviendo el aire como una oración invertida. Benditos sean los que se atreven a sentir, porque de ellos será el reino del fuego. Los fieles repiten, en trance, las nuevas palabras sagradas. In carne, lux. In deseo, fe. En la carne, la luz. En el deseo, la fe. Sus cuerpos se arquean, temblando, como si una presencia invisible los poseyera. Y tal vez así sea. Porque cada vez que una lengua toca la hostia, un fragmento del antiguo Dios muere. Y uno nuevo nace. A veces, cuando el silencio reina después del último suspiro, creo verla. De pie entre las sombras, su velo ondeando suavemente, su mirada llena de una ternura que aún me quema. Ella sonríe y me susurra. El pecado no nos separó, Padre. Nos volvió eternos. Entonces comprendo que ya no hay cielo ni infierno. Solo el fuego que elegimos amar. Y en ese fuego, todo se purifica. La culpa. El deseo. La fe. El nuevo Evangelio no se lee. Se siente. Late en cada cuerpo que busca redención a través del placer. Y mientras el mundo sigue rezando a un Dios que ya no escucha, nosotros, los elegidos, seguimos escribiendo la verdad en la carne. Porque el pecado también puede ser una oración.